Trabajo como enfermero de emergencias en un gran hospital, y estaba trabajando en el turno de noche en ese momento. Durante mi turno, vi muchas cosas extrañas e impactantes, pero esta historia es sobre lo más aterrador que he experimentado. Mi turno comenzó a las 10 p.m. y terminó a las 6 a.m. Era un gran hospital en el centro de la ciudad donde vivo. Había todo un distrito hospitalario en la zona. El hospital infantil estaba justo al lado y la unidad de cáncer no estaba lejos. Era una cálida noche de verano y la ciudad estaba oscura cuando estacioné mi auto en el área de estacionamiento del personal. El guardia de seguridad revisó mi insignia y me dejó pasar. Estacioné y caminé hacia la entrada como muchas veces antes. Cuando entré en el edificio, la solemne tranquilidad de la noche fue reemplazada por el ajetreo acelerado de una gran sala de emergencias de la ciudad. Ni siquiera sabrías que era de noche en este lugar. Las brillantes luces fluorescentes iluminaban el bullicioso pasillo, lo que daba una sensación indistinguible del día. Las siguientes horas fueron bastante normales según mis estándares. El trabajo en general es increíblemente agitado y esa noche no fue diferente. Básicamente lo que estoy diciendo es que fue una noche loca típica. Sin embargo, las cosas se llevaron a otro nivel cuando entró un nuevo paciente en la sala de emergencias. Entró cubierto de sangre sosteniendo su abdomen. Se adentró en la sala de espera con una expresión de agonía en su rostro. Parecía tener unos 40 años, con el pelo largo, una barba corta y llevaba jeans azules. Una de las otras enfermeras y yo nos acercamos a él y lo ayudamos a entrar en la sala de operaciones. Cortamos su camisa para encontrar la fuente de la sangre. Su camisa de franela estaba pesada, empapada en sangre. Creo que debería ser amarilla con un patrón a cuadros, pero era imposible de decir. Todo lo que podía ver era rojo. Al mirar su pecho desnudo era fácil ver la herida. Era una clara herida de cuchillo en el estómago, en el lado derecho de su cuerpo. Detuve rápidamente el sangrado y estabilicé su condición. Aunque te cueste creerlo, este tipo de cosas eran bastante comunes. La otra enfermera y yo estábamos bien dentro de nuestra capacidad para manejar la situación. Lo que sucedió después es lo que realmente me aterró. Estaba solo con el hombre. Estaba consciente pero quieto. La herida de cuchillo era la única lesión grave, pero no pude evitar notar varias otras lesiones en su cuerpo. No eran lo suficientemente graves como para requerir tratamiento de emergencia, pero había marcas de arañazos notables en sus brazos y cara. Eran marcas profundas y largas en filas de 3 o 4. Seguramente habían sido hechas por uñas. Mi experiencia está en el cuidado de la salud. No soy detective, y no tengo las habilidades para analizar el significado de un tipo específico de herida, así que toma lo que digo con un grano de sal, pero estos arañazos parecían defensivos. Estaba casi seguro de eso. Este hombre le había hecho algo a alguien. Mi mirada se movió lentamente de los brazos del hombre a su rostro. Se volvió para mirarme al mismo tiempo y nuestros ojos se encontraron. Mantuvimos el contacto visual durante varios segundos. Mi mente estaba acelerada. ¿Sabrá él que yo sé?, pensé. En ese momento intentó alcanzar mi brazo, pero afortunadamente mis reflejos fueron más rápidos que los suyos y salí rápidamente de la habitación. Afortunadamente la policía ya estaba allí, como es común cuando hay una apuñalada. Le conté al oficial lo que había visto y me aseguró que lo investigarían. El hombre fue tratado durante varias horas más por mi compañera de trabajo y eventualmente el caso fue entregado a la policía. Nunca supe exactamente qué sucedió entre este hombre y quienquiera que estuviera involucrado, pero mi intuición me dice que era mala noticia. Todo lo que puedo hacer es esperar que la otra persona haya salido en mejores condiciones que él. Trabajaba en una gasolinera local desde hacía unos años en ese momento. Era el trabajo que tenía durante toda la secundaria, y después de graduarme lo mantuve durante 1 o 2 años mientras estaba resolviendo algunas cosas. Empecé a hacer el turno de noche cuando ya no necesitaba levantarme para ir a la escuela. El salario era mejor y también lo prefería por algunas otras razones. La tienda nunca se ponía realmente ocupada por la noche, las bombas eran automáticas y casi todos pagaban en la bomba en lugar de entrar, así que era bastante fácil. Además, siempre he sido un poco búho nocturno. Algunos dirían que era un adicto a los videojuegos y tendrían razón. Era prácticamente nocturno de todos modos.
así que la elección de hacer el turno de noche fue bastante fácil. La gasolinera estaba en la esquina de una calle más tranquila. Había 4 bombas enfrente y un par de contenedores de basura en el costado. Sacaba la basura todas las mañanas al final de mi turno, y el camión de la basura venía justo después de que me fuera. Alrededor de las 5 a.m. eran cerca de las 4 a.m. Y hasta ahora todo estaba tranquilo. No creo que haya visto más de 3 o 4 clientes en las 6 horas que llevaba de servicio. Estaba parado detrás del mostrador mirando mi teléfono. Usaba este tiempo para leer un poco y revisar las redes sociales. La tienda vacía estaba en silencio, aparte de un zumbido sordo de las luces fluorescentes que colgaban del techo. Levanté la vista de la pantalla de mi iPhone cuando un coche entró en el estacionamiento. Era un Pontiac más antiguo con algunos abollones notables y una pintura verde con varios puntos de óxido. Una cosa extraña era que los faros estaban apagados. Era muy oscuro y conducir sin faros era peligroso en ese momento. No fue a una de las bombas y no pude ver dónde estacionó. Pensando que era solo alguien dando la vuelta, volví a mi teléfono. No pasaron más de unos minutos cuando escuché un fuerte choque desde el costado del edificio donde estaban los contenedores de basura. Sonaba como si alguien hubiera abierto la tapa y la hubiera golpeado contra el costado del edificio. Quien sea que estuviera en ese coche debía estar arrojando algo. Pensé que la gente hacía eso de vez en cuando. No está permitido, así que generalmente salgo y les digo que no pueden usar los contenedores. Salí de detrás del mostrador y salí por la puerta principal mientras me acercaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo se sentía mal, aunque no estaba seguro de qué era. Decidí proceder con precaución. Miré nerviosamente alrededor de la esquina y vi el coche estacionado frente al área de basura. Una figura oscura estaba junto al coche, pero no pude distinguir nada sobre él. Estaba demasiado oscuro. Permanecí allí varios segundos observando, pero no pude decir qué estaba haciendo. Aunque sabía que debía estar tirando algo, había algo en este tipo que me daba escalofríos. No puedo explicar exactamente qué era, pero por alguna razón decidí no hacerme notar. Regresé tranquilamente a la tienda y volví a mi puesto detrás del mostrador. Sentí un gran alivio cuando vi que el coche salía pasando las bombas. No hubo otro cliente durante el resto de mi turno, que solo duró otra hora. Como dije, sacaba la basura todas las mañanas antes de terminar, así que recogí los pocos restos de basura que había en cada uno de los contenedores de basura de la tienda y los metí en una bolsa de basura grande y negra. Encendí el interruptor de luz del otro lado del edificio donde estaban los contenedores de basura. Mientras caminaba hacia el contenedor, recordé al tipo siniestro de una hora antes, aunque no se me ocurrió verificar qué había tirado. Me di cuenta de que estaba a punto de descubrirlo. Las brillantes bombillas iluminaban los contenedores verdes como focos, como si fueran una exhibición en alguna especie de extraña galería de arte moderno. Tuve que entrecerrar los ojos mientras me acercaba. Cuando llegué al contenedor más cercano, abrí la tapa grande y golpeó el costado del edificio, causando ese ruido familiar. Antes de arrojar la bolsa, me incliné y miré dentro. Lo que vi me dejó tan impactado que dejé caer la bolsa de basura al suelo. Había un montón de bolsas de basura negras y al menos una de ellas goteaba un líquido rojo. Había visto suficiente. Corrí hacia la tienda y cerré la puerta con llave, luego me escondí detrás del mostrador. Llamé frenéticamente al 911 y le conté todo a la operadora. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. La policía llegó rápidamente y, efectivamente, había un cuerpo en el contenedor de basura. Hice todo lo posible para darles una descripción del tipo, pero como dije, estaba tan oscuro sin las luces encendidas que realmente no pude decir cómo era. Sin embargo, pude darles una descripción del coche y, basándose en eso, pudieron rastrear al tipo y arrestarlo. Hasta el momento está esperando juicio por asesinato, y espero testificar como testigo. He visto cosas extrañas mientras trabajaba en el turno de noche, pero esto es, con mucho, lo más aterrador. Aunque fue aterrador, continué haciendo el turno de noche durante varios meses más. Nunca he experimentado algo así desde entonces y espero no volver a hacerlo. Mi padre solía trabajar como oficial correccional en la prisión estatal donde vivíamos. Aunque solía amar el trabajo, dejó el puesto poco después de este incidente y considerando lo que sucedió, no creo que nadie lo culpe.
Estaba trabajando el turno de noche en ese momento. En su mayor parte era un trabajo bastante relajado. Los reclusos estaban encerrados en sus celdas durante su turno. Solía contarme sobre algunas de las cosas locas que sucedían durante el día, peleas, disturbios y todo lo que puedas imaginar. Sin embargo, el turno de noche era realmente tranquilo y relajante. Solía decir que una vez que se acostumbraba al horario de sueño, era realmente la mejor opción. Mi padre solía patrullar la prisión varias veces por turno. A veces conducía uno de esos camiones de guardia o vigilaba desde una de las torres. Sin embargo, en esta noche, su jefe le dijo que hiciera un barrido de la capilla de la prisión. No había mucho que hacer, me dijo. Solo tenías que caminar y asegurarte de que no hubiera nadie allí que no debería estar. Caminó por el patio hacia la capilla. El gran espacio vacío daba una sensación inquietante. Las potentes luces de inundación en la pared de la prisión proyectaban una larga sombra del cuerpo de mi padre mientras avanzaba pastando los vacíos campos de baloncesto. Llegó a la puerta principal de la capilla, y al hacerlo, una ola de nerviosismo lo invadió. En ese momento no sabía por qué, así que empujó la gran puerta de roble y entró. Encendió el interruptor de la luz y comenzó a revisar algunas de las pequeñas habitaciones al frente del edificio. Después de unos minutos, un hombre salió de la oficina al fondo de la capilla. Parecía ser otro guardia, llevaba el mismo uniforme que mi padre. Sin embargo, mi padre no conocía a este tipo. No era tan inusual, ya que a veces los guardias del turno de día tomaban un turno de noche para ganar dinero extra o para cubrir a alguien. Aún así, estaba confundido porque su jefe le pidió que revisara la capilla. ¿Por qué haría eso si alguien ya estaba allí? Mi padre le preguntó al hombre, ¿estás aquí para hacer un barrido de la capilla? Sí, yo me encargaré de esto, respondió el hombre. Mi padre se quedó allí confundido durante varios segundos, luego dijo, «Oh, está bien, informaré al jefe». Salió de la capilla y regresó a la oficina de su jefe en el edificio principal. Su jefe levantó la vista de su escritorio y le dijo, «¿Cómo has terminado tan rápido? No podrías haber revisado todo el lugar en tan poco tiempo». Otro guardia estaba allí, dijo que él lo revisaría. Mi padre respondió, «De acuerdo, mientras alguien lo haya revisado». Su jefe estaba confundido en este punto. Supuso que el otro guardia debía haber sido enviado allí por alguien. Si su jefe no lo sabía, ¿quién era ese tipo? 3 días después, mi padre caminaba por los pasillos de la prisión y se detuvo para mirar la vitrina. Había varios premios y fotos antiguas de otros guardias de tiempos pasados. Mientras hojeaba las fotos, vio algo que le hizo hundirse el corazón. Una de las imágenes era un memorial a un guardia que había sido asesinado en un motín hace unos 20 años. La foto era del guardia que mi padre había visto en la capilla esa noche. Nunca había sido creyente en lo paranormal antes, pero esta experiencia lo hizo cambiar de opinión. No se molestó en contarles a sus compañeros de trabajo por temor a ser ridiculizado, y poco después dejó el trabajo y cambió de carrera. Aunque este fue un incidente aterrador para él, es una de sus historias favoritas para contar. Lo he escuchado más de unas pocas veces, y aunque al principio no estaba seguro, realmente lo creo. Soy un hombre de 27 años que vive en México con mi prometida. Actualmente trabajo como asistente de enseñanza para adolescentes con necesidades especiales en una escuela no muy lejos del Parque Chapultepec. He trabajado en varias escuelas y hogares para niños, y estos edificios, especialmente los hogares para niños, suelen ser antiguas casas o mansiones renovadas. Esta historia ocurrió en 2013 cuando acababa de empezar a trabajar como trabajador de apoyo en un hogar para adolescentes y adultos jóvenes de 18 a 30 años que tenían autismo, daño cerebral y comportamiento desafiante. La casa en la que trabajaba era bastante grande. Tenía 2 salas de estar, una cocina grande, una sala de juegos, un estudio y 5 habitaciones. También tenía un enorme jardín con una casa de verano, una sala de actividades que daba a acres de campos y bosques. Había estado trabajando allí durante unas 3 semanas y principalmente trabajaba en el turno de noche, que iba desde las 10 p.m. hasta las 8 a.m., y era mi deber asegurarme de que todos los residentes estuvieran tranquilos durante la noche
y luego hacer la limpieza antes de que el personal de día se hiciera cargo. Normalmente terminaba todas mis tareas alrededor de la 1 a.m. y pasaba el resto de la noche escuchando a cualquiera que se despertara. Solía ver televisión, leer mis libros de la universidad o simplemente jugar en mi teléfono. Una noche en particular, un joven llamado Marcos, es un nombre ficticio para proteger su identidad, estaba especialmente inquieto. No era muy grande, pero tenía mucha fuerza. Una vez, se puso de mal humor y lanzó a un miembro del personal a través de una puerta de patio porque se había olvidado de ponerle agua fría a su té antes de que lo bebiera. No podía formar oraciones completas y se comunicaba con palabras bastante simples, puestas juntas de una manera que él entendía. Por ejemplo, diría algo como Marcos hacer desayuno cuando quería hacer el desayuno, o Marcos salir si quería salir a jugar. Por lo general se comportaba bien y podía ser bastante divertido cuando quería, pero era conocido por su temperamento. Alrededor de las 11 p.m., Marcos se levantó y bajó para hacerse una bebida. Yo estaba en la puerta y lo observaba para asegurarme de que no rompiera nada ni se hiciera daño. Luego subió sin problemas. Me quedé en el último escalón y vigilé su puerta durante unos 15 minutos para asegurarme de que no despertara a ninguno de los otros residentes. Una vez que se calmó, volví a mis tareas. La habitación debajo del dormitorio de Marcos era una sala de estar comunitaria con juegos de mesa, televisión, sofá, libros y cosas así. Estaba ahí limpiando el polvo y fregando el piso cuando escuché algo caer en la habitación de arriba. Sabía que Marcos era propenso a rabietas si se frustraba, así que subí las escaleras y golpeé la puerta mientras me disponía a abrirla yo mismo con la llave. Cuando abrí la puerta, él me miró. Parecía perfectamente calmado y sus ojos debían estar medio cerrados, como si hubiera estado dormido. Le pregunté si estaba bien, y él dijo que sí y levantó el pulgar. Esto era algo que hacía cuando estaba de buen humor y no estaba estresado, así que lo dejé tranquilo y le dije que tuviera cuidado, pensando que había tirado algo por accidente. Una hora pasó, y para entonces estaba en la cocina limpiando el fregadero cuando escuché otro golpe grande arriba. Esta vez, me di cuenta de que la habitación arriba de la cocina estaba vacía en ese momento. La casa estaba preparada para 5 residentes, pero en ese momento solo había 4, y la habitación de arriba estaba vacía. Fui a investigar, pero la habitación estaba vacía. Me quedé allí por un rato, y por lo que pude ver todos estaban dormidos. Debido a sus condiciones, a cada residente se le había colocado una alarma en su puerta que se activaba por la noche. De esa manera, si alguien salía de su habitación, una pequeña caja receptora sonaría una alarma. El personal nocturno llevaba la caja y hacía un pequeño ruido para indicar qué puerta se había abierto. La alarma no había sonado, así que sabía que el ruido no había sido provocado por ninguno de los residentes. Volví a mis tareas de limpieza y no escuché nada más durante el resto de la noche. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo justo antes de las 10 a.m., noté que algo no estaba bien. Marcos estaba en la parte inferior de las escaleras cubriéndose los oídos y tarareando fuerte, y 2 miembros del personal estaban con él. Después de unos minutos, lo llevaron a la sala de estar, y la gerente de la casa me dio un resumen de lo que había estado sucediendo durante las últimas 4 horas. Marcos había estado bastante agitado y seguía repitiendo la frase, Sara, niña pequeña, cuando se le preguntaba qué pasaba. Esto era algo que nunca habíamos experimentado con él antes. Y la conclusión general fue que había visto algo en la televisión o en una película que se le había quedado en la cabeza, y lo hacía repetir la frase. Una vez que Marcos se calmó y se acostó en la cama, el personal nocturno se fue y los demás miembros del personal se dirigieron a la habitación del personal. Seguí con mis tareas, y como de costumbre, terminé alrededor de la 1 a.m. Poco después, subí para hacer una rápida revisión de los otros residentes. Cuando llegué al rellano del primer piso, noté que la luz había sido apagada. Había 2 pequeños pasillos que conducían a las habitaciones a cada lado de la escalera. La habitación de Marcos estaba a la izquierda, y el interruptor de luz estaba justo afuera de su habitación. Doblé la esquina para encender el interruptor, y allí, en la oscuridad y en completo silencio, estaba Marcos. Estaba parado en la esquina con los ojos lo más abiertos posible. El
turno de noche en la gasolinera siempre era tranquilo y sin incidentes, pero eso era lo que me gustaba. Yo era el único trabajando y tenía el lugar para mí solo. Reponía las estanterías, limpiaba los pisos y esperaba al ocasional cliente que entraba. Era el trabajo perfecto para alguien como yo que disfrutaba de la soledad de la noche. Pero esa noche fue diferente. El clima era terrible. Una tormenta furiosa barría la zona y se había cortado la electricidad. Estaba atrapado en la gasolinera solo después del anochecer. Traté de mantenerme ocupado, pero el silencio era ensordecedor. Todo lo que podía escuchar era el ruido amortiguado de la lluvia intensa mientras la tormenta continuaba. Empecé a escuchar ruidos extraños que venían desde afuera. Traté de ignorarlos, pero se estaban volviendo más fuertes y cercanos. Podía oír algo rasguñando la puerta y supe que tenía que investigar. Agarré mi linterna y lentamente me dirigí hacia la puerta. Cuando la abrí, una ráfaga de viento entró, empapándome de lluvia. No podía ver nada en la oscuridad, pero podía escuchar a alguien respirando pesadamente. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, y luego de la nada una figura irrumpió en la tienda. Tropecé hacia atrás y caí al suelo. Estaba seguro de que iba a morir, pero cuando la figura se acercó, logré echarle un vistazo. Todo lo que pude ver fue un contorno oscuro, pero era un hombre, un gigante de hombre. Mediría al menos 1,89 m, con el pelo salvaje y una barba espesa. Llevaba un abrigo grande, pero incluso sin él, estoy seguro de que habría sido enorme. Me arrastré detrás del mostrador y activé la alarma, pero sabía que la ayuda estaba a minutos de distancia y no tenía minutos. Escudriñé el lugar en busca del tipo, pero lo perdí de vista. Sin embargo, podía escucharlo y su movimiento sonaba cercano. Sabía que tenía que encontrar un arma, algo para defenderme. Encontré un bate de béisbol y lo blandí frente a mí. El hombre soltó una risa divertida y se lanzó hacia mí de nuevo. Golpeé con todas mis fuerzas y conecté con él, haciendo un sonido sordo y enfermizo. Emitió un grito final y cayó al suelo, inmóvil. No podía decir dónde lo había golpeado, pero no quería quedarme y averiguarlo. Salí corriendo de ese lugar y por la calle. Estaba empapado en lluvia en menos de un minuto. De repente noté las luces rojas y azules intermitentes que había estado esperando. Sentía que había pasado una eternidad desde que llamé. Pero mirando hacia atrás sé que probablemente fueron menos de 5 minutos. Caminé de regreso a la tienda para encontrarme con la policía. Cuando llegué, mi atacante había desaparecido. Entregué las imágenes de vigilancia a la policía, pero como aún no había electricidad, no pudimos verlas en ese momento. Sin embargo, la policía nunca pudo encontrar al tipo. Tuve suerte de escapar con vida, pero sé que nunca volveré a ser el mismo. El recuerdo de esa noche me perseguirá para siempre, y siempre estaré mirando por encima del hombro, preguntándome cuándo volverá el hombre. Renuncié a mi trabajo en la gasolinera y nunca más volví. He sido guardia de seguridad durante más de una década, y en ese tiempo he visto cosas extrañas, pero nada podría haberme preparado para la noche en que ocurrió esta historia. Era 2018, y estaba trabajando el turno de noche en un hotel del centro. El trabajo era realmente fácil. En ese momento estaba muy metido en libros de ciencia ficción, y tenía mucho tiempo para leer. Había una oficina de seguridad en la parte trasera del edificio, que era donde pasaba la mayor parte de mi tiempo. Aparte de eso, hacía algunas rondas por el edificio y los estacionamientos cada pocas horas durante la noche. Era una noche típicamente tranquila en el hotel. Estaba haciendo mis rondas, revisando puertas y ventanas, cuando escuché un ruido fuerte que venía del estacionamiento. Al principio pensé que podría ser un auto disparando, pero a medida que el ruido continuaba, supe que algo no estaba bien. Eran las 2:30 de la mañana y el lugar estaba completamente desolado. Cualquier ruido destacaba como una señal de alarma, así que esos golpes fuertes que escuchaba en el estacionamiento eran muy preocupantes. Inmediatamente llamé a la policía y luego me dirigí hacia la fuente del ruido. Cuando me acerqué al estacionamiento, vi a una figura con capucha tratando de forzar la entrada de un auto. Mi corazón latía con fuerza mientras dirigía mi linterna hacia él y le ordenaba que se detuviera. Tan pronto como pronuncié esas palabras, salió corriendo. Lo perseguí, jadeando mientras intentaba mantener el ritmo. Solo necesitaba mantenerme con él el tiempo suficiente para que llegara la policía.
Era rápido y estaba empezando a perder terreno cuando de repente desapareció. Me detuve y dirigí mi linterna en todas direcciones, pero no vi ningún rastro de él. Justo cuando pensé que lo había perdido, escuché un ruido tenue que venía de un callejón cercano. Mi mano fue a mi arma, que era un bote de spray de pimienta, mientras me acercaba con cautela. Fue entonces cuando lo vi. El hombre estaba escondido detrás de un contenedor de basura, tratando de recuperar el aliento. Le ordené que se rindiera, pero se negó. Se abalanzó sobre mí con una mirada salvaje en los ojos y luego saltó sobre mí. De repente, estábamos rodando por el suelo, luchando. Me maldecía por seguir a este hombre. Debería haber esperado a la policía, pensé. El hombre era fuerte, pero logré dominarlo y someterlo hasta que llegaron los agentes. Resultó ser un delincuente buscado con un largo historial de violencia y robo. Han pasado algunos años, pero aún pienso en esa noche. La sensación de miedo, la adrenalina y la lucha física con el criminal siempre serán parte de mí. Estoy agradecido por el entrenamiento que recibí y sé que me ayudó a manejar la situación lo mejor que pude, pero también sé que ser guardia de seguridad es más que simplemente hacer rondas y revisar puertas. Se trata de estar preparado para cualquier cosa y poder manejar situaciones peligrosas, por raras que sean. Cuando tenía 20 años, trabajaba en una gasolinera al otro lado de la ciudad de donde vivía. Recientemente había terminado la escuela secundaria y había tomado el turno de noche como una forma de ganar dinero extra, ya que mi trabajo principal no pagaba mucho. La gasolinera estaba abierta toda la noche, pero mi turno era de 7 p.m. a medianoche, lo cual funcionaba bien ya que mi otro trabajo terminaba a las 5 p.m. Suena como un horario difícil, y lo era, pero si soy completamente honesto, el trabajo era realmente fácil. Se hacía aún mejor por el hecho de que me llevaba muy bien con todos mis compañeros de trabajo. La tienda en sí nunca estaba muy ocupada, ya que la mayoría de la gente pagaba en la bomba de todos modos. La noche solía ser una combinación de desplazarse por Instagram y hacer bromas con mis compañeros de trabajo, interrumpidos ocasionalmente por un cliente que preguntaba dónde estaba el baño. Los turnos nocturnos siempre tenían 2 trabajadores, no porque estuviera ocupado, sino por razones de seguridad. Siempre es mejor tener a otra persona cerca para vigilar tu espalda, y mis compañeros y yo tomábamos esta responsabilidad muy en serio. Este incidente tuvo lugar en una noche de jueves alrededor de las 11 p.m. Era yo y otro chico, Alan, que era más joven que yo. Creo que tenía 18 años y todavía estaba en la escuela secundaria. Tenía el pelo corto y pelirrojo y una cara suave. No creo que ni siquiera necesitara afeitarse todavía. Había estado trabajando allí más tiempo que él, y teníamos una especie de dinámica de hermano mayor, hermano menor entre nosotros. Él me preguntaba cómo hacer todo, aunque estoy bastante seguro de que era lo suficientemente inteligente como para averiguarlo por sí mismo. Era mediados de agosto, y aunque era tarde en la noche, la tienda estaba increíblemente caliente debido a eso. A menudo dejábamos la puerta trasera abierta al callejón. De esa manera habría un poco de flujo de aire fresco cada vez que alguien entrara por la puerta delantera. Siempre era un alivio bienvenido del calor del verano. Dicho esto, Alan y yo la pasábamos genial hablando y bromeando cuando la tienda estaba vacía durante las horas nocturnas. Yo estaba al frente de la tienda, ordenando algunas de las estanterías, y Alan estaba en la parte trasera organizando el almacén, cuando noté que 2 autos se detuvieron frente a la tienda. Uno de ellos era un sedán antiguo con algunas manchas de óxido notable en la carrocería. El otro era una camioneta blanca con ventanas polarizadas. La camioneta se dirigió a una de las bombas y el automóvil se estacionó en uno de los lugares del frente. Terminé rápidamente lo que estaba haciendo y volví al mostrador por si alguno de ellos necesitaba pagar algo. En este punto no estaba seguro si los 2 estaban juntos. Sospechaba que probablemente sí, porque muy pocos clientes entraban a esta hora, y que 2 vehículos llegaran al mismo tiempo era inusual, por decirlo menos. Esperé unos minutos y eventualmente un solo hombre entró en la tienda. Era un tipo bajo, probablemente de unos 30 años, y delgado como un palo. Llevaba una camiseta sin mangas blanca y jeans holgados que parecían ser al menos unas cuantas tallas demasiado grandes. Me miró fijamente con una mirada en blanco en su rostro. El hombre caminó hacia mí sin apartar la mirada mientras se acercaba al mostrador. Vi cómo alcanzaba detrás de su espalda y,
Antes de que me diera cuenta, estaba mirando el cañón de una pistola. La tienda tenía una alarma silenciosa que se podía activar discretamente, pero estaba a unos pasos de distancia y no podía arriesgarme a hacer un movimiento. Alan estaba en la parte trasera y sabía que podía escuchar lo que fuera que estuviera sucediendo en la tienda. Así que dije en voz alta: «No hay problema, señor, no dispare, tome lo que quiera». Eso debería haber sido suficiente para que Alan llamara a la policía. Sin embargo, cuando dije eso, el hombre rodó los ojos y sonrió. Luego miró hacia un lado. Me giré para mirar en la misma dirección, y lo que vi fue a un Alan inconsciente siendo llevado desde la parte trasera por un segundo hombre. Debió haber entrado por la puerta trasera abierta. Fue entonces cuando pidieron el dinero. Abrí rápidamente la caja registradora y la vacié en una bolsa. Luego se la entregué a uno de ellos. Luego llené otra bolsa con todos los boletos de lotería y se la entregué también. El hombre que sostenía a Alan luego me dijo que si no llamaba a la policía, lo dejarían ir a salvo. Después de eso, ambos hombres salieron por la puerta principal, uno de ellos todavía llevando a Alan, y ambos autos se fueron. Permanecí allí durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron unos minutos. Dudé en llamar a la policía debido a lo que dijo el hombre. Sin embargo, pronto decidí que necesitaba llamarlos, así que marqué el 911 y reporté el incidente. La policía llegó en cuestión de minutos y revisó las imágenes de seguridad. Esperé tan pacientemente como pude considerando las circunstancias. No mucho después, uno de los oficiales me dijo que pudieron ver la matrícula de uno de los autos. No eran los criminales más inteligentes, supongo. Más tarde esa noche, supe que ambos hombres fueron capturados por la policía y me llevaron a la estación para identificarlos. Una tremenda sensación de alivio me invadió todo el cuerpo cuando vi a ambos tipos parados en una fila. Rápidamente elegí a los dos hombres que no fueron lo suficientemente astutos como para cubrir sus caras. Después de eso le pregunté a uno de los oficiales dónde estaba Alan. Me miró con una expresión solemne y puso su mano derecha en mi hombro. Luego me dijo que nunca encontraron a Alan. Trabajaba los jueves y viernes por la tarde cada semana. Mis turnos eran de 6 p.m. hasta la medianoche. Aunque el horario interfería con mis estudios, mis padres lo permitían porque pensaban que sería bueno para mí obtener algo de experiencia laboral. Después de mis primeras semanas en el trabajo, estaría solo durante las últimas 2 horas de mi turno. Había otro chico que estaría allí hasta las 10 p.m., lo cual estaba bien para mí porque generalmente estaba muy tranquilo para ese momento. Estaba de pie detrás del mostrador mirando mi teléfono una noche alrededor de las 11 p.m. De repente, la puerta se abrió y entró un hombre. Era alto, probablemente medía 1,92 m, con un abrigo largo y sucio y gafas de sol. Llevaba un sombrero de ala y también tenía una larga barba, así que no pude ver mucho de su rostro. Mi primer pensamiento fue que iba a robar el lugar, porque parecía que había hecho un esfuerzo para ocultar su apariencia. El tipo caminó lentamente por los pasillos y luego se paró en la parte trasera de la tienda junto a la máquina de café. Simplemente se quedó allí. No compró nada y nunca dijo una palabra, ni siquiera me miró. A los 5 minutos del cierre, simplemente salió por la puerta principal por donde había entrado. Me sentí aliviado cuando se fue, pero obviamente me dio miedo. ¿Por qué alguien se quedaría en una tienda durante 1 hora sin comprar nada? Supongo que técnicamente no estaba en contra de ninguna de nuestras reglas, pero fue increíblemente aterrador para mí, especialmente porque estaba solo. En mi próximo turno, le pregunté a mi compañero si había visto algo similar, ya que él tenía más experiencia que yo. Supuse que podría haber visto al tipo antes. Mi compañero me dijo que nunca había visto a nadie así. Esa noche, cuando estuve solo otra vez, el mismo tipo raro entró e hizo lo mismo. Entró por la puerta principal alrededor de las 10:30 p.m. y se quedó allí en silencio. Varias personas entraron durante ese tiempo, pero supongo que no les pareció tan extraño ya que solo estaban allí por 1 o 2 minutos. Como la última vez, se fue sin ningún incidente, 5 minutos antes del cierre. Durante mis próximos turnos, la misma situación se repitió una y otra vez. Llegué a esperarlo de vez en cuando. Intenté hablar con el tipo, pero nunca respondía.
Ni siquiera me miraba. Una noche el tipo raro estaba parado al otro lado de la tienda como de costumbre. No puedo describir lo incómodo que era estar solo con este tipo noche tras noche. Probablemente habíamos pasado más de 10 horas juntos a solas desde que empecé el trabajo. Como de costumbre, se fue unos minutos antes del cierre. Después de que se fue, caminé hacia la puerta principal y la cerré con llave. Luego pasé los siguientes 30 minutos en mi rutina de cierre. Vacié los botes de basura y hice una rápida limpieza del suelo. Luego vacié la caja registradora y la preparé para el depósito. En mi camino a casa, cuando salí de la tienda, miré hacia afuera y vi mi coche solo en el oscuro estacionamiento. Estaba estacionado en el lado más lejano, más allá de las bombas. Comencé a caminar hacia mi coche y de repente empecé a sentir que me estaban mirando. Justo entonces, alguien salió de la oscuridad y se puso frente a mí, bloqueando mi coche. Era el mismo tipo de antes, el que simplemente se quedaba allí en la tienda conmigo todas las noches. Tan pronto como lo vi, corrí de vuelta a la tienda, desbloqueé la puerta y me apresuré a entrar. Una vez dentro, cerré con llave la puerta y llamé a mi papá para que viniera a ayudarme. Mientras esperaba, miré por la ventana grande de vidrio del frente y pude ver que el tipo seguía parado en el mismo lugar donde lo había visto por última vez. No se había movido. Después de unos 10 minutos, el auto de mi papá se detuvo y sus luces iluminaron al tipo. La cara del tipo se iluminó completamente por un segundo, y cuando eso pasó, salió corriendo. Hasta el día de hoy no tengo ni idea de a dónde fue. Esa fue la última vez que trabajé en esa gasolinera, y desde entonces me he negado a tomar cualquier turno nocturno en mis otros trabajos. Las personas que te encuentras son simplemente demasiado aterradoras. No tengo idea de quién era ese tipo ni qué quería, pero en mi opinión no estaba en plenas facultades. Y no sé de qué era capaz. Esta historia tuvo lugar una noche cuando me detuve a cargar gasolina de camino a casa desde el trabajo. Trabajaba en un restaurante, así que generalmente estaba allí hasta tarde, a veces después de medianoche. Esta vez eran alrededor de las 11:30 de la noche. Pasaba por esta gasolinera todos los días de camino a casa desde el trabajo, y estoy bastante seguro de que estaba abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La parte de la tienda de la gasolinera era más grande que la mayoría. Era casi como una pequeña tienda de comestibles porque tenía una selección decente de alimentos, no solo comida chatarra y snacks como otras. Este lugar incluso tenía un pequeño pasillo de productos frescos. Debido a eso, a menudo recogía algunas cosas después de llenar mi auto, ya que otros lugares en la zona generalmente estaban cerrados en ese momento. Estaba caminando por los pasillos de la tienda, mientras mi auto estaba estacionado afuera. Llené mi cesta con algunas cosas esenciales que siempre compro: plátanos, huevos y pan. Luego caminé un rato tratando de decidir si había algo más que quería. Finalmente llegué a la caja y pagué por mi gasolina, así como por los artículos de la tienda. Luego salí por la gran puerta de vidrio al frente de la tienda. Pude ver que mi auto estaba estacionado al lado de una de las bombas. El estacionamiento estaba oscuro, pero las luces brillantes de las bombas de gasolina eran como un oasis brillante. Comencé a caminar hacia mi auto y, a medida que me acercaba, pude ver que había alguien sentado en el asiento trasero. Normalmente no cierro con llave las puertas cuando entro porque generalmente es bastante rápido, pero esta vez estuve allí durante un tiempo más largo de lo normal. Además, mi auto es bastante viejo, así que tienes que cerrarlas todas manualmente. Sé que no es inteligente, pero esas son mis excusas, así que tómalas como quieras. Me acerqué lentamente para echar un vistazo a la persona. Parecía ser una mujer mayor encorvada, con el cabello cubriendo la mayor parte de su rostro, y la sombra del techo de mi auto formaba un rincón oscuro en el asiento trasero donde estaba sentada, así que era difícil decir mucho sobre ella. Mi primera impresión fue que era una mujer mayor que se había metido en mi auto confundida. Me quedé a unos metros de distancia del auto mientras pensaba en la situación. Consideré simplemente darle un aventón a donde iba. Siempre estoy dispuesto a ayudar a las personas necesitadas, pero algo dentro de mí pensó que no era una buena idea. Después de 1 o 2 minutos, decidí llamar a la policía. Odiaba involucrar a la policía en algo así, y me aseguré de que supieran que no era una emergencia ni nada por el estilo. Además, no quería presentar cargos,
Cuando llegó la policía, hablé con los agentes durante unos minutos. Después de eso, me dijeron que esperara junto al edificio para darles algo de espacio. No pude ver mucho desde allí y los cuerpos de los dos oficiales bloqueaban la poca vista que podría haber tenido. Pude ver que abrieron la puerta trasera de mi auto y antes de darme cuenta, sacaron a la persona del asiento trasero y la esposaron. Pensé que eso era innecesario, así que corrí gritando para que se detuvieran. En mi mente era solo una mujer mayor confundida que se había metido accidentalmente en mi auto. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no era una mujer en absoluto. Era un hombre mayor, probablemente de 50 o 60 años, con el pelo largo y gris y varios tatuajes grandes en la cara y las manos. Por alguna razón que nunca entendí, parecía estar usando una bata de hospital sobre su ropa. Me detuve en seco cuando me di cuenta de eso. Luego uno de los oficiales me gritó que me quedara atrás. Retrocedí unos pasos y seguí mirando incrédulo. Mi corazón se hundió cuando noté algo. Cuando estaban registrando al hombre, vi que sacaron un gran cuchillo de caza de debajo de su ropa. Definitivamente estaba planeando algo para mí, algo de lo que no quería formar parte. Es muy aterrador pensar que casi subo al auto con ese tipo sentado allí atrás. Afortunadamente tomé la decisión correcta y sobreviví para contar la historia. Esto sucedió hace poco más de un mes. Estaba pasando el rato en la casa de mi amigo Iñaki con algunos otros chicos. Éramos 5 o 6 en total. Yo vivía bastante lejos, pero todos los demás vivían en su vecindario. Llevé el auto de mi papá para llegar hasta allí. Mis amigos tomaron algunas copas, pero yo tenía que manejar, así que no pude beber. Alrededor de la medianoche, decidimos terminar la noche y me subí al auto para despedirme de mis amigos. Mi papá siempre me presta su auto, pero me pide que le ponga gasolina para compensar lo que uso. Es una regla justa. Estaba conduciendo por una de las calles más grandes de mi ciudad. Había tiendas y restaurantes a ambos lados, pero todo estaba cerrado por la noche y estaba bastante desierto. Noté una gasolinera a la derecha y pensé que era un buen lugar para llenar el tanque. Me estacioné en la bomba más alejada, y mientras llenaba el auto, vi otro carro en la estación. Era el único carro aparte del mío. Era de color azul oscuro con ventanas polarizadas. No había nadie adentro, pero los faros estaban encendidos, así que supuse que alguien estaba allí. Cuando volví a meterme en el asiento del conductor, vi que el carro se acercaba a la bomba junto a la mía. La ventana delantera se bajó y el conductor llevaba una máscara, así que no pude ver su rostro. No dijo nada y yo tampoco. La situación era realmente incómoda. Intenté encender mi auto y salir de allí, pero tuve problemas con el encendido. Miré hacia arriba y vi que el carro aún estaba allí, esperando por mí. Finalmente logré arrancar el auto y comencé a conducir. Después de unos minutos miré por el retrovisor y vi que el carro seguía detrás de mí. Mi primer pensamiento fue conducir hasta la estación de policía. Eso es lo que mi mamá siempre me decía que hiciera en una situación así. Pensé que recordaba cómo llegar, pero después de un tiempo me encontré perdido, y el carro aún me seguía. Sentí como si estuviera dando vueltas en círculos, perdido en medio de la nada. Traté de mantener la calma, pero el miedo era abrumador. Había llegado a una zona muy rural con campos agrícolas a ambos lados y altas plantas de maíz cerrándose sobre la carretera. Me sentía atrapado y estaba completamente solo con ese tipo detrás de mí. Reducí la velocidad y llamé al 911. El operador respondió y traté de describir dónde estaba, pero todo lo que podía ver era oscuridad. No podía ver ningún punto de referencia o señales. El operador trató de ayudarme, pero pude sentir la frustración en su voz. Sabía que estaba en problemas. De repente, mis luces delanteras iluminaron una gran torre de granos que tenía el nombre Miller pintado en un costado. Se lo dije emocionado al operador y pareció pensar que era suficiente para que la policía me encontrara. Seguí conduciendo durante varios minutos más. Fue entonces cuando vi un destello de luz en la distancia. Era un carro de policía. Toqué la bocina esperando que me vieran. El carro de policía se acercó y el otro carro se escapó. Me sentí realmente aliviado cuando noté que el oficial de policía bajó de su auto y me preguntó si estaba bien. Le conté todo y hablamos durante unos minutos. Me preguntó si quería presentar cargos, pero decliné. Solo quería llegar a casa y olvidar todo. Además, el carro ya se había ido.
No sabía si podrían encontrarlo y si lo hacían, probablemente mentiría y diría que no había pasado nada. Cuando finalmente llegué a casa, me desplomé en el sofá y traté de calmarme. Mi corazón aún latía con fuerza y me sentía como en un estado de trance. Sabía que no podría dormir esa noche, así que encendí la televisión y traté de distraerme. Luego fui a mi habitación y jugué videojuegos. Terminé durmiéndome cuando salía el sol. Semanas más tarde, estaba viendo las noticias y vi una historia sobre un hombre que había sido atacado y robado en una gasolinera. La descripción del carro y del conductor coincidía con el que me había seguido, y estoy bastante seguro de que era el mismo. Era una fría tarde de invierno y estaba trabajando en la gasolinera de mi pueblo. La gasolinera era pequeña, con unas pocas bombas, una tienda pequeña y un baño. Pasaba la mayor parte del tiempo dentro de la tienda atendiendo a los clientes y tratando de mantenerme abrigado. A medida que la noche se volvía más oscura, la gasolinera se volvía más tranquila. De vez en cuando, algún coche se detenía para llenar el tanque de gasolina o comprar un refrigerio, pero en su mayor parte era solo yo, completamente solo. No fue hasta que entraron dos hombres. Uno era alto y delgado, con el rostro pálido y pómulos altos. El otro tenía una altura promedio, con cabello largo y gris y una gorra de béisbol. Ambos llevaban chaquetas y pantalones sucios y tenían el cabello descuidado. Traté de ser educado, pero estaba cauteloso con ellos. Me pidieron indicaciones hacia el pueblo más cercano. Les señalé en la dirección correcta esperando que se fueran pronto, pero se quedaron mirándome de arriba abajo y haciéndome preguntas personales. Intenté ser breve con ellos, pero no entendieron la indirecta. Finalmente compraron algunos cigarrillos y se marcharon, subiendo a un viejo y desgastado auto estacionado afuera. Suspiré aliviado cuando se fueron, pero poco sabía yo que mis problemas estaban lejos de terminar. Después de que terminó mi turno, salí afuera para esperar el autobús. El aire nocturno era fresco y mi aliento se condensaba frente a mí. De repente, ese mismo auto viejo con esos dos hombres al volante se detuvo junto a mí. Me ofrecieron un ride, pero yo rechacé, diciéndoles que prefería esperar el autobús. Sin embargo, persistieron y empezaron a hacerme sentir realmente incómodo. Fue entonces cuando noté una mirada en sus ojos que me puso los pelos de punta. Les dije que no estaba interesado y luego me alejé lo más rápido que pude. Estaba a una cuadra de distancia cuando miré hacia atrás y vi que el auto todavía estaba allí. También vi que el autobús se acercaba rápidamente. Corrí hacia la parada más cercana y subí justo a tiempo. Sabía que algo no estaba bien con esos tipos. Pensé en llamar a la policía, pero decidí no hacerlo para no armar alboroto. En las semanas siguientes, noté ese auto merodeando alrededor de la gasolinera. Parecían simplemente dar vueltas por el vecindario y no tenía idea de qué estaban haciendo. Trato de no salir solo cuando esos tipos están cerca, y hasta ahora, eso parecía ser lo mejor. Necesito ayuda. Esta es una historia realmente aterradora que me sucedió. Estaba conduciendo de regreso a casa después de visitar a familiares fuera del estado. Era tarde y estaba cansado, pero tenía que seguir adelante. La carretera se extendía ante mí como una cinta negra, y el único sonido era el zumbido del motor de mi auto. Nunca pude escuchar música mientras conducía. Me resulta demasiado distraído. Estaba perdido en mis pensamientos cuando vi una gasolinera más adelante. Decidí detenerme y comprar café y snacks para ayudarme a mantenerme despierto. Cuando salí del auto, sentí un escalofrío en el aire. La gasolinera era pequeña y aislada, con un letrero de neón parpadeante que decía, abierto las 24 horas. Entré y de inmediato me golpeó el olor a gasolina y cigarrillos. La tienda estaba débilmente iluminada con solo unas pocas luces fluorescentes zumbando arriba. Había un hombre parado en el mostrador con el pelo grasiento y una camiseta manchada. Levantó la vista cuando entré y sus ojos parecían seguirme mientras me dirigía a la máquina de café. Me serví una taza y luego agarré una bolsa de papas fritas y un poco de carne seca. Me di la vuelta para irme, pero el hombre estaba parado frente a mí bloqueando mi camino. «Buen auto que tienes ahí», dijo mirándome lascivamente. «Debe haberte costado una fortuna».
Sentí un sudor frío en mi frente. Este tipo era espeluznante y no quería quedarme para averiguar qué quería. Sí, es un alquiler, mentí, tratando de pasar junto a él, pero no se movía. Me estaba mirando con una mirada hambrienta en los ojos, como un depredador evaluando a su presa. «Sabes, podría ayudarte», dijo acercándose. «Conozco un atajo que te llevará a casa más rápido». Este tipo realmente me estaba asustando en este punto. Algo en él me hacía sentir repulsión. Ni siquiera le había dicho a dónde iba, cómo podía saber si había un atajo. «Lo siento, no estoy interesado», dije, pero él no aceptaba un no por respuesta. Extendió la mano y agarró mi brazo, acercándome a él. Pude oler el hedor de su aliento y sentí náuseas subiendo por mi garganta. «Vamos, hombre», siseó. «No seas así, déjame ayudarte». Me zafé de su agarre y retrocedí. Podía oírlo riendo detrás de mí mientras corría fuera de la tienda y saltaba a mi auto. Salí disparado de ese estacionamiento y de vuelta a la carretera. Estaba casi llorando, pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi al hombre saliendo de la gasolinera y subiéndose a su propio auto. Me estaba siguiendo. Traté de perderlo tomando giros bruscos y zigzagueando entre el tráfico, pero él estaba justo detrás de mí, con sus luces brillando en mi espejo como los ojos de un demonio. De repente, se lanzó hacia mí, tratando de sacarme de la carretera. Sentí que mi auto perdía el control y me preparé para el impacto, pero de alguna manera logré recuperar el control y alejarme de él. No me detuve hasta llegar a un pequeño motel en las afueras de la ciudad. Entré tambaleándome en el vestíbulo y supliqué por una habitación. Estaba bastante seguro de que lo había perdido. El recepcionista me miró con ojos sospechosos, pero finalmente me dio una llave y me señaló hacia mi habitación. Entré y me derrumbé en la cama. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí mirando el techo antes de finalmente quedarme dormido, pero fue mucho tiempo. La última vez que miré el reloj, eran las 4 de la madrugada. Me desperté a las 6 y me sentía aún más exhausto. Asomé la cabeza fuera de la habitación y escaneé el área en busca de ese auto. No estaba allí. Respiré aliviado y volví a mi auto para conducir el resto del camino a casa. Nunca volví a ver ese auto y nunca le conté a nadie lo que sucedió hasta ahora, y probablemente nunca volveré a hablar de ello. Trabajé en una estación de servicio hasta finales de mis 20 años, y esto es lo más aterrador que me sucedió mientras trabajaba allí. Conseguí el trabajo mientras estaba en la escuela secundaria, y seguí haciéndolo después porque no encontraba mucho más. Las noches eran un poco mejores, así que siempre hacía ese turno. Había estado trabajando allí durante años, atendiendo clientes sin eventos significativos o disturbios. Eran alrededor de las 3 de la mañana, y la tienda estaba vacía, como era típico a esa hora de la noche. Rara vez había más de un cliente en la tienda a la vez durante mi turno. Era una noche fría, y había una llovizna ligera. Miré hacia arriba para ver a un hombre caminando hacia la puerta. Su rostro estaba oculto por una sudadera con capucha. Empujó la puerta abierta y entró. Parecía sospechoso y me puse nervioso cuando entró en la tienda. «Hey, amigo», dijo, mirándome brevemente. Eché un vistazo rápido a su rostro, pero no lo suficiente como para describirlo. Traté de mantener la calma asintiendo en silencio y volví a lo que estaba leyendo, pero algo en él me preocupaba y no pude evitar sentir que algo iba a salir mal. Dio vueltas por la tienda sin rumbo durante varios minutos. Lo espiaba periódicamente, nervioso de que intentara algo. Podía decir que no iba a comprar nada. Nuestra tienda no tenía la mejor selección, y no había forma de que alguien tardara tanto en tomar una decisión. La tensión aumentó durante 1 o 2 minutos más. Luego el hombre se acercó al mostrador. «Dame todo el dinero de la caja registradora», susurró. Me quedé en shock y no podía comprender lo que estaba sucediendo. Nunca me habían robado antes y la idea de que alguien me amenazara con violencia estaba más allá de mis peores pesadillas. «Está bien, no hay problema», dije tímidamente. Abrí la caja registradora y le entregué el dinero y luego, tan rápido como entró, desapareció en la noche como un fantasma. Me quedé allí en trance. Había activado la alarma mientras él aún estaba en la tienda, así que sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que llegara la policía. Entraron por la puerta principal de la tienda y yo seguía allí, aterrorizado. Les conté lo que había sucedido y luego revisamos las imágenes de seguridad. Estaba todo allí, pero no había una toma clara de su rostro.
Los oficiales estaban seguros de que encontrarían al tipo basándose en lo que tenían. Al día siguiente supe que habían localizado y arrestado al tipo. Todavía llevaba la misma ropa. No era el más inteligente. Trabajé en un local de comida rápida en un gran complejo comercial. Estaba abierto hasta medianoche la mayoría de las noches, y era el último lugar abierto de todos los negocios de la zona. Así que cuando terminaban mis turnos tarde, siempre había una sensación realmente ominosa en el aire. El estacionamiento desierto me daba escalofríos. Trabajaba allí a tiempo parcial mientras estaba en la universidad. En una noche en particular, estaba cerrando el restaurante con algunas otras compañeras. Para dar contexto, todas éramos chicas y éramos 3, incluyendo a mi gerente. Apagamos las luces exteriores y comenzamos a ordenar la cocina y el área de comedor. Cuando estábamos a punto de irnos, sonó el teléfono del restaurante. Fue un sonido inquietante ya que acabábamos de apagar todas las luces. La única fuente de luz era un débil resplandor que venía de la cocina. Mi gerente respondió el teléfono, y todas nos paramos alrededor de ella tratando de escuchar la conversación. Escuchamos la voz entrecortada de un hombre al otro lado de la línea. Dijo, «Te veo ahí adentro», entre otras cosas, pero lo único que pude entender fue eso. Miré a mis compañeras. Todas estábamos visiblemente asustadas, pero tratamos de mantener la calma, esperando que fuera solo una llamada de broma. A veces recibíamos bromas telefónicas, pero no era usual que llegaran tan tarde. Ya era hora de dormir para la mayoría de los chicos que normalmente nos hacían bromas. Mi gerente trató de preguntarle al hombre quién era y qué quería, pero él no respondió. Cuando mi gerente colgó el teléfono, escuchamos un fuerte golpe proveniente de la puerta principal. Todas saltamos. Mi gerente corrió rápidamente hacia el frente para verificar qué estaba sucediendo. Miré por la ventana grande y la seguí. Había un hombre con una camisa de franela parado afuera de la puerta con la espalda hacia nosotros. No podíamos ver su rostro, pero parecía un tipo pulcro y ordenado, no el tipo que esperarías. Su cabello se estaba adelgazando en la parte superior y tenía las manos en los bolsillos. Mi gerente se aseguró rápidamente de que la puerta estuviera cerrada con llave y nos dijo que llamáramos a la policía. Marqué el 911 y en cuestión de minutos llegó un coche de policía. Podíamos ver las luces rojas y azules parpadeando en el comedor donde esperamos. Mientras mirábamos por la ventana, pudimos ver al oficial de policía acercarse al hombre y comenzar a hablar con él. El hombre se dio la vuelta y pudimos ver su rostro por primera vez. Tenía una expresión severa y me miraba directamente a mí. El oficial de policía habló con el hombre durante unos minutos. No podíamos decir qué estaban diciendo, pero parecía que el oficial le estaba diciendo que se fuera. El hombre simplemente se alejó. Luego el oficial de policía entró al restaurante para hablar con nosotras. Nos preguntó si conocíamos al hombre o si lo habíamos visto antes. Todas sacudimos la cabeza y dijimos que no teníamos idea de quién era. Fue entonces cuando el oficial de policía nos dijo algo realmente espeluznante. Me dijo que el hombre dijo que era el padre de Sophie y que estaba allí para recogerla después del trabajo. Le dije que ese no era mi padre y que nunca había visto al hombre antes. No tenía idea de cómo sabía incluso mi nombre. Debió haber sido una broma enferma, pensé. Después de que la policía se fuera, cerramos el restaurante con llave y nos fuimos. Todas estábamos realmente sacudidas y no podíamos dejar de hablar sobre lo que acababa de suceder. Al día siguiente, hablamos con las otras empleadas que habían trabajado el turno tarde anterior, y ninguna de ellas había visto al hombre ni había escuchado algo extraño. Era como si el hombre solo se hubiera aparecido para nosotras. Durante las próximas semanas, estábamos todas nerviosas cuando cerrábamos. Nos asegurábamos de revisar 2 veces todas las cerraduras, y siempre mirábamos afuera antes de irnos. Nunca volvimos a ver a ese hombre. Mirando hacia atrás en esa noche, todavía me dan escalofríos pensando en lo que podría haber pasado si hubiéramos salido afuera. Todavía me pregunto qué quería y por qué dijo lo que dijo al oficial. Me decepcionó que no se hubiera hecho más para mantenerlo alejado. Me sentí inquietada al respecto durante mucho tiempo y desearía que pudieran haber hecho algo para mantenerlo alejado. Solía ser limpiadora en un centro comercial local.
Trabajaba por la noche cuando las tiendas estaban todas cerradas y los compradores se habían ido a casa. Era un trabajo tranquilo, principalmente solo yo y a veces algunos otros. Esta vez, solo estaba yo. Siempre escuchaba música o podcasts en mi teléfono mientras trabajaba, de lo contrario, el aburrimiento sería demasiado para manejar. Una noche estaba trapeando el suelo de un pasillo estrecho que conducía al baño. Había una salida cercana y una gran puerta de vidrio. Escuché un sonido de golpeteo detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre vestido con un uniforme de policía parado en la puerta de vidrio. Me miró directamente y luego dijo: «Déjame entrar, es una emergencia». Vacilé por un minuto. Me sorprendió ver a otra persona aquí. Era la 1:30 de la mañana y sabía que ningún oficial de policía estaría en el centro comercial a esta hora, especialmente no golpeando una puerta de vidrio para entrar. Pero algo sobre el tono urgente del hombre me hizo sentir que al menos debería escucharlo. «¿Por qué necesitas entrar?», pregunté, con la mano sobre la cerradura. «Hubo un robo en la joyería, necesito entrar y asegurar la escena», respondió. La joyería era una de las tiendas más valiosas del centro comercial. Seguramente tenían un montón de cosas caras, pero si alguien hubiera entrado creo que lo habría notado. Tenía mis auriculares puestos, pero es difícil creer que no me hubiera dado cuenta. Y estaba bastante segura de que la joyería guardaba todas sus cosas caras durante la noche. No creía que simplemente pudieras entrar y robar cosas. No me creí su historia. Algo no estaba bien con el comportamiento del hombre. Era demasiado amigable y relajado para alguien que afirmaba estar respondiendo a un robo, y solo había un oficial. Normalmente, habría al menos unos cuantos. Ni siquiera vi el auto del tipo. «Lo siento, no puedo dejarte entrar», dije firmemente. Luego saqué mi teléfono para llamar a la policía. La sonrisa del hombre desapareció, reemplazada por un ceño fruncido. Comenzó a golpear la puerta de vidrio exigiendo entrar, pero yo sabía mejor que desbloquear la puerta para un extraño en medio de la noche. Mientras hablaba con el despachador de la policía, el hombre finalmente se rindió y desapareció de mi vista. Les conté lo que sucedió, describiendo al hombre y su uniforme de policía lo mejor que pude. Me aseguraron que enviarían a alguien a verificarlo, y luego fui a la entrada principal a esperar. No pasaron más que unos minutos cuando llegaron 2 autos de policía. Uno de los oficiales bajó de su auto y tan pronto como lo vi, noté que sus uniformes no coincidían con el tipo que vi antes. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta al rechazarlo. Hablé con la policía durante unos minutos, pero me dijeron que no había ningún informe de un robo en el centro comercial, una confirmación adicional de lo que ya sabía. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Terminé mi turno como de costumbre, dejando el centro comercial a las 6 a.m. mientras conducía a casa. Pensaba en lo que ese tipo podría haber querido. Supongo que solo quería robar el lugar, pero ¿qué me habría hecho a mí? No habría sido bueno.